No se te escucha, Laura. Gracias. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan desde distintos lugares. Agradecemos sus presencias tan importantes para nosotras, para nosotros aquí, en este nuevo conversatorio lunar, en Luna Nueva en Aries, de este proyecto que inició este año 2020, en el mes de agosto. Y bueno, con la luna en Aries vamos a también tener un inicio de lectura, de una lectura muy rápida, astrológica, que nos facilita Astrología Noche de Venus, que es una compañera que nos invita a hacer una reflexión también astrológica muy breve pero significativa. Y bueno, la energía que nos transmite esta luna en Aries definitivamente es de inicios. Aries es el inicio, ¿verdad?, de la rueda astrológica. Entonces nos invita a emprender nuevas formas de evolución, de evolucionar la conciencia. Y Aries representa el fuego, esa energía vital que nos invita a dar ese salto a los nuevos caminos, a las nuevas formas. Y mal canalizada la energía de Aries, porque es mucha, nos puede hacer personas más bien o caer en tendencias de ira o de exceso de energía que se vuelve frustración. Entonces hay que también poner atención a estas emociones. Y esta luna nos invita a reflexionar el espejo de las relaciones, el yo, mi individualidad, en el espejo del otro, de la otra. Entonces nos invita a ver cómo estamos manejando esas relaciones con las demás personas, esos límites y sembrar nuestras intenciones en la próxima luna nueva que será en Libra. Entonces, nos invita esta luna a esos comienzos, a ese fueguito y a esa revisión, a esa reflexión de nosotras, nosotros en relación con las demás personas. Bien, bueno, para introducir a Alberto, que hoy nos acompaña, que también es muy interesante, porque aunque esto no está todo planeado, hay una orquesta cósmica que perfectamente organiza las cosas y Alberto es nuestro primer invitado hombre. Y bueno, Aries es un signo masculino y curiosamente me dice Alberto que él es Aries, ¿verdad, Alberto? Entonces, Así es. toda esa serie de sorpresas mágicas, ¿verdad? Nos encantan que sucedan así. Entonces, pues nos abrimos a ellas, a recibirlas como este mapa vivo, ¿verdad? De la vida. Bien, entonces les voy a contar, voy a hacer una introducción al DEI, al Departamento Ecuménico de Investigaciones, donde trabaja Alberto y tenemos nuestros dos próximos conversatorios con personas del DEI, que es pues una organización muy próxima a mi corazón y por ende esta invitación también es muy especial para Legado Negado, porque Legado Negado es abrazado por el Departamento Ecuménico de Investigaciones en esa visión plural de las espiritualidades. Entonces, les cuento que el DEI surge hace 42 años en el marco de toda esta estructura de dictaduras que se dio en Latinoamérica, como una propuesta que invita a pensarse el convivir de las distintas tradiciones espirituales en el ecumenismo. Algunas personas me han preguntado qué es ecumenismo, entonces vamos a aprovechar hoy que Alberto nos amplíe más en qué consiste esta convivencia espiritual desde el ecumenismo. Y pues esa necesidad que desde las espiritualidades, desde las revoluciones, tanto políticas como religiosas en toda Centroamérica y Latinoamérica, se revise todo el tema de la liberación en América Latina, tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Que se desarrolla todo este movimiento de búsqueda de la liberación. Muy valiosa toda esta reflexión, y esta incidencia política que empieza a ser el DEI como un espacio de encuentro de las distintas organizaciones y personas ligadas a esta búsqueda de la liberación latinoamericana, tanto de personas defensoras de derechos humanos, de derechos humanos y de derechos de los territorios y de distintas latitudes de Latinoamérica, de comunidades indígenas, afrodescendientes, de toda la gama de las diversidades y las opciones sexuales y los movimientos sociales.
Entonces es ese punto en el que se encuentra toda esta gama de la realidad que es social, económica, política, teológica, cultural, y que lamentablemente, pues fruto de esta manera moderna de crear las disciplinas, ¿verdad?, que nos separa lo político por un lado, lo económico por otro, lo teológico por otro, y pues necesitamos entender la realidad y leerla desde las distintas formas en que se manifiesta, ¿verdad?, en sus distintas dimensiones. Entonces el DEI tiene una trayectoria muy, ya vemos, ¿verdad?, de muchas décadas, de varias décadas, y también ese espacio cálido donde nos encontramos desde las distintas expresiones de los, como vimos, ¿verdad?, de los movimientos sociales, ecuménicos, eclesiales, y nos encontramos allí para reflexionarnos a la luz de los distintos textos y de las distintas vivencias espirituales. Les cuento que este año, ¿verdad?, el DEI tiene tanto una forma de financiamiento de cooperación internacional y también tiene formas autogestivas de financiarse. Y este año, pues el DEI empieza una campaña solidaria que me gusta mucho el hashtag para que lo busquen: resistir, cuidar y compartir, que coincide plenamente con los valores que desde el DEI se fomentan, se practican. Entonces, en esta campaña, pues obviamente en la coyuntura que estamos atravesando, que hoy vamos, gracias a Alberto, también a reflexionarla, nos vemos con la necesidad del DEI de apoyar también de una forma humanitaria a las personas que lo necesitan, que en una sociedad marcada por una desigualdad claramente, ¿verdad?, claramente muy visible. El DEI abre también su casa física, su estructura a recibir personas que lo necesiten, en este caso personas migrantes. Y entonces se desarrolla también un proceso muy hermoso donde se hace un compartir de saberes. En el DEI también se desarrolla una huerta. Y entonces la campaña solidaria consiste en esa posibilidad que tenemos de aportar esos granitos que se multiplican en espacios como el Departamento Ecuménico de Investigaciones. Entonces la meta del DEI en esta campaña es que las personas podamos donar desde $10, $20 a $50. Entonces, pues, les invito, voy a dejar también acá en la descripción del video cómo encontrar al DEI, cómo poder apoyar al DEI y saber más sobre esta institución, esta organización tan valiosa para toda América Latina. Bien, entonces con esta introducción le doy la bienvenida a Alberto, que me honra muchísimo su presencia y todas las reflexiones que nos trae, porque las necesitamos mucho, hacer estas revisiones. Entonces les recuerdo a las personas y les invito a las personas que recién se suman al espacio de los conversatorios lunares, que este es un espacio para pensar el tiempo de manera cíclica, de nuevo, aproximarnos de una manera como las mareas, ¿verdad?, que va y viene. Entonces cada luna nos encontramos acá con una persona invitada que nos expone un tema y posterior tenemos un espacio para compartir otras reflexiones, algunas preguntas, inquietudes. También está el chat para hacerlo. Y pues se vale desde reflexiones, opiniones y también emociones, porque somos seres emocionales y las emociones son muy bien recibidas. Muy bien, entonces Alberto, te dejo con el poder de la palabra para que nos reflexiones sobre esta pandemia desde el punto de vista socioteológico. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tu cálida presentación, tanto de ti como de mi persona, y sobre todo por la oportunidad de compartir este espacio contigo y con las compañeras y compañeros que se están sumando a esta iniciativa. Yo le decía a Laura que me siento en realidad muy honrado por ser invitado a un espacio de espiritualidad feminista. Me parece que es un espacio que entendemos como un espacio muy sensible, un espacio que hay que cuidar, que hay que acorpar y también promover. Son espacios donde las mujeres se encuentran para acorparse, para reconocerse, para ganar empoderamiento, para sanar,
y son procesos también muy, muy delicados y son espacios que queremos cuidar también. Pero una de las cosas que más me sorprendía desde el punto de vista positivo era la apertura también que tiene este espacio a otras identidades, a otras subjetividades, a otras formas también de estar. Entonces creo que Laura sintoniza muy bien con el DEI y esa apertura plural también de las iniciativas que se tienen en términos de expresión crítica y acorpamiento político. Entonces, con mucho gusto estoy acá, un honor de estar con ustedes y bueno, ese es realmente un tiempo breve para compartir una temática muy amplia. Yo voy a tratar de concretar algunos puntos que me parece que son esenciales en la presentación, digamos, de estas ideas y quizás esto puede generar algún tipo de interacción, de reflexión entre todos y todas para complementar las percepciones que estamos viendo sobre el proceso actual. Entonces, un poco como para acotarnos en el tiempo, yo voy a intentar abordar la exposición de hoy en 4 puntos. El primero sería ver un poco, revisar un poco nuestra actitud frente al presente actual que estamos viviendo. En segundo lugar, conversar rápidamente un poco sobre la naturaleza de la crisis pandémica que estamos también experimentando y analizando. En tercer lugar, vamos a revisar algunas de las principales amenazas e impactos negativos que está produciendo la pandemia. Y en cuarto lugar, vamos también a revisar un poco algunas de las emergencias emancipatorias que estamos observando. Cuando hablamos de emergencia, no nos estamos refiriendo al término que se ha acuñado ahora en el contexto sanitario, sino aquello que emerge, lo nuevo que está surgiendo socialmente como una respuesta que pudiera ser creativa, positiva y empoderadora, digamos, del proceso pandémico. Aprovecho, sé que quizás es el momento también para decirlo, para dar un saludo a todas las personas conocidas que nos hemos encontrado en otros espacios y a las compañeras y a los compañeros que son también talleristas del DEL que están acá en este momento. Hay varios nombres y caras y rostros que estoy viendo acá, además de ya el saludo cálido a nuestro viejo amigo y profesor Roy May, que se encuentra acompañándonos en este momento. Realmente es un placer estar con todos ustedes. Entonces, me gustaría comenzar esta reflexión muy breve haciendo una referencia a unas ideas, un contrapunto teórico que ha desarrollado digamos, el teórico cultural y crítico literario británico Terry Eagleton, quien opone, digamos, la esperanza, el concepto de esperanza frente al concepto de optimismo. O sea, hay una contrapunto donde Eagleton se propone discutir, digamos, la diferencia de cómo podemos abordar el concepto de futuro en el contexto actual con una perspectiva, bueno, él llama científica, pero yo llamaría una perspectiva crítica. Es decir, porque actualmente vivimos en una situación, por lo menos hasta antes de la declaración de la emergencia, donde todo era positividad, como discurso común, como retórica, digamos, hegemónica. Hay un filósofo surcoreano que me parece muy interesante, que habla de la dictadura de la positividad. Es decir, estamos viviendo en un mundo donde la positividad es un valor y una exigencia, y la negatividad es expulsada de la experiencia concreta como un factor dialéctico, digamos, en nuestro crecimiento. En cambio, Eagleton trata de rescatar, digamos, de toda esa discusión y todo ese monopolio, digamos, del futuro en manos de la teoría, de las herramientas de autoayuda y de todo este discurso, digamos, de empoderamiento empresarial, una discusión más crítica. Y contrapone estas dos nociones, la noción de optimismo y la noción de, digamos, de esperanza. Yo lo voy a decir muy rápidamente porque es solamente algo que nos puede marcar un poco el camino de cuál es la actitud que tenemos frente al análisis de la crisis. De acuerdo a la noción que está planteando Eagleton, el optimismo es esa forma de entender un futuro positivo que está cifrado en las condiciones actuales. Es decir, el optimista es aquel que, en base a unas condiciones actuales que plantean una posibilidad de un futuro provisorio, puede calcular, puede imaginar que las cosas van a ir a bien hacia adelante. Es decir, el optimismo está cifrado en las condiciones actuales que vivimos
y tiende a ser un pensamiento que es propio de las clases privilegiadas. O sea, viven en condiciones positivas, pueden proyectar una mejoría casi lineal de sus condiciones actuales y de alguna manera se compromete con el presente actual porque les garantiza sus privilegios y preservan de este modo el status quo. Por otro lado, las clases más desfavorecidas no parten del optimismo porque su valor o sea, viven en unas condiciones actuales que no son positivas. Son condiciones actuales de injusticia, de desigualdad, de fractura, y a partir de esa condición negativa actual proyectan la esperanza, que es un valor que está ligado a la rebeldía, porque la esperanza te orienta a la transformación de la sociedad. Entonces, mientras el optimismo te conecta con el status quo para sacar las mejores posibilidades hacia adelante y proyectar las mejores posibilidades hacia adelante, la esperanza parte de una insatisfacción del presente histórico y busca transformar la realidad en un mundo mejor que todavía no podemos ver de manera objetiva en el presente actual. Digo esto porque a veces la gente se asusta y se quiebra un poco, se desespera cuando hacemos un análisis crítico de la realidad y estamos marcando situaciones que son realmente muy difíciles, muy dolorosas, pero es necesario transitar ese análisis para poder proyectar esperanzadoramente alternativas de transformación. Dicho esto, me gustaría rápidamente pasar a enunciar lo que me parece que a veces se está soslayando mucho en la cobertura que hay sobre la crisis en cuanto a la naturaleza de la crisis pandémica actual, ¿no? Pienso que vivimos un tiempo extremadamente complejo. Hay incluso un psicólogo que yo incluso diría que no es citado por la izquierda porque realmente forma parte del pensamiento conservador, que dice que uno de los grandes problemas en términos de la salud mental es el exceso de complejidad. Y justamente estamos pasando por una sociedad que está tensionada por un exceso de complejidad. Hay un sistema que está llegando a sus límites, que está evidenciando los límites y todas las dimensiones de la realidad se están descomponiendo y ofrecen básicamente un lugar de salida. Entonces, frente a esta complejidad, asombra la simplicidad cómo se aborda la pandemia. Por ejemplo, podemos ver que en el discurso nacional de nuestros países muchas veces la pandemia es reducida a un análisis epidemiológico, sanitario, pero se están dejando de lado las dimensiones económicas, que son las más evidentes, esas aparecen en segundo lugar, pero completamente de lado las dimensiones políticas, las dimensiones sociales, socioculturales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una crisis tan compleja solamente pueda ser abordada desde criterios epidemiológicos, en todo caso económicos, pero que no tengamos la oportunidad de discutirlos en términos políticos, en términos sociales, en términos de salud mental, por ejemplo, y muchos otros factores, ¿no? Entonces, asombra esta contradicción entre un mundo complejo, una problemática compleja y soluciones extremadamente simples, ¿no? Unidimensionales del asunto, ¿no? Esto es ya un elemento para sospechar, ¿no? Lo segundo es ver un poco la naturaleza de la crisis. Yo quiero desmarcarme completamente tanto de las actitudes, digamos, negacionistas, las que en un principio trataron de negar la existencia del peligro real de la pandemia, o que incluso la minimizan en tiempos actuales, muy propio de la extrema derecha, por ejemplo, este tipo de propuestas y de pensamientos muy conservadores, como también quiero desmarcarme de las teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración tienen un gran problema y es que ya tienen una narrativa, no son teorías en realidad, son narrativas sobre la sociedad. Y ya tienen armado ya un guión sobre cómo ocurren las cosas, generalmente atribuyendo la responsabilidad a una especie de supervillanos que lo tienen todo muy controlado y que básicamente reducen la complejidad, reducen, digamos, la ansiedad, pero sin posibilidades de un cambio social sustancial. Entonces, apartándonos de esas dos tendencias opuestas, y ambas, en mi opinión, un poco desafortunadas, sería interesante entender la crisis en su complejidad y en su relación con la pauta civilizatoria actual que estamos viviendo. Podemos perfectamente explicar más allá de las responsabilidades que puedan atribuirse después políticamente, por ejemplo, un país como China, si informó o no con suficiente velocidad la gravedad de las cosas, es importante ubicar, digamos, el contexto de la epidemia actual en sus causas socioambientales, que son muy complejas, pero que explican perfectamente lo que está ocurriendo y lo que viene ocurriendo ya
desde hace un tiempo atrás. Nosotros hacemos un examen, digamos, del origen de este virus, podemos llegar fácilmente a la conclusión, después de un recorrido de distintos elementos, de que no se trata simplemente del virus actual, esta pandemia que estamos viendo actual, no descansa simplemente su gravedad, no descansa simplemente en la biología del virus, sino en el tipo de sociedad que hemos estado construyendo y que produce este tipo de impacto. En primer lugar, tenemos una sociedad que está atravesada por un fuerte impacto ambiental, lo cual puede explicar desde el desorden que hay en los ecosistemas, la intercomunicación mucho más diferente entre los animales que permiten otro tipo de intercambios virales, etc. Y la proximidad que los seres humanos están teniendo cada vez mayores frente digamos, hasta las especies animales, incluso especies animales que no son habitualmente domésticas, ¿no? Está el factor de la urbanización descontrolada, lo cual hace que una vez que se contrae el virus, pueda expandirse de una manera tremendamente exponencial. La densidad demográfica, el tema de la explotación animal, tanto intensiva como extensiva. No solamente estamos desarrollando todo un sistema alimentario basado en una explotación animal intensiva, quiere decir que se come hoy en día mucho más carne, o sea, mucha más proteína de origen animal que en muchas décadas anteriores, sino también que se están incorporando, en el caso, por ejemplo, de la cultura china, una diversidad de especies que tradicionalmente no son usadas para la alimentación. Lo otro tiene que ver también con todo esto, lo que está generando es una mayor exposición del ser humano frente a las especies animales que aumentan las probabilidades de que los virus que son propios de las especies animales pasen a los seres humanos. Además, tenemos que pensar en la forma en que están siendo tratados esos animales. Son animales generalmente estresados, enfermos, muy susceptibles a producir enfermedades y que estas enfermedades pueden eventualmente transmitirse a un ser humano. En un contexto actual saturado, lleno de interconectividades, es muy fácil que una epidemia local se pueda convertir eventualmente en una pandemia. Otros factores que están vinculados con esto, obviamente, tiene que ver con todo este incremento de la movilidad y la interconexión globalista, lo que hace que hace unos 20 años atrás, unos 30 años atrás, no teníamos los niveles de turismo masivo que tenemos ahora, de tantos eventos internacionales, de tantas transacciones, no solamente las transacciones financieras, sino el flujo de personas de un lado a otro del planeta, lo cual aumenta las posibilidades de emergencias, digamos, pandémicas. De hecho, este virus fue trasladado, se ha determinado, digamos, a distintos países a través de los viajes aéreos. Otro efecto importantísimo también tiene que ver con que encontramos una sociedad debilitada en su sistema de infraestructura sanitaria y con la salud de la población, de una gran parte de la población deteriorada. No solo en los países, digamos, del sur global, los países de renta media y baja, sino incluso de los países desarrollados. Un caso típico es el de Estados Unidos, donde los niveles de trastornos, digamos, metabólicos, por poner un ejemplo, enfermedades cardiovasculares, etcétera, son realmente epidémicos por sí mismos, ¿no? No se contraen por contagio, pero está la población dañada en su salud básica, lo cual hace que el efecto de la enfermedad se dispare en consecuencias, digamos, letales, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que el origen del virus no es o sea, obviamente puede venir, efectivamente, se puede eso seguir demostrando en un futuro, ¿no? De un murciélago, etcétera, etcétera, toda la tesis científica estándar que tenemos sobre la transmisión del coronavirus, pero este fenómeno de la pandemia no se explica por la biología del virus, se explica por las condiciones socioambientales que hemos creado y por un modelo económico que no hace más que agravar, digamos, los límites, digamos, del sistema. Es impresionante que en los años actuales todavía sigamos pensando en una economía de crecimiento lineal, cuando ya desde los años 70, a principios de los años 70, en el informe del Club de Roma, se hablaba de los límites del desarrollo. Hoy en día se habla de los límites del crecimiento, pero pareciera ser que la economía globalista no tiene en cuenta esos límites, sino que tiende a proyectar hacia un futuro lineal, abstracto, un crecimiento, digamos, económico, que lo que produce es una expansión increíble del consumo, de la contaminación ambiental y también genera una enorme desigualdad social. O sea, llegamos a sociedades donde hay enormes fracturas sociales y que ahora destapan, digamos, se destapan, se explotan en medio de esta pandemia.
Entonces, esta visión más socioambiental y económica del origen pandémico nos hace pensar más rápidamente que las necesidades de cambio no van simplemente por la contención de la pandemia, sino que las necesidades de cambio van por la necesidad de transformar el sistema socioeconómico, incluso político, en que estamos insertados como sociedad, que estamos reproduciendo todo el tiempo como sociedad. Entonces, otro punto que me gustaría pasar, así como muy rápidamente, es, digamos, las amenazas más grandes que se están cerniendo sobre nosotros a lo largo, digamos, de esta crisis que ya estamos identificando casi desde el principio mismo de la crisis. Lo primero es que hemos visto, lo primero que nos ha llegado más allá de la crisis sanitaria y de las amenazas, digamos, a la salud y a la integridad física de las personas más vulnerables y de las personas mayores también, que son los adultos mayores, que son los más vulnerables en esta situación, es justamente el impacto económico brutal que ha tenido a nivel global, ¿no? Estamos pasando de una dinámica económica acelerada a una desaceleración abrupta y descontrolada de la economía, no solamente a nivel local, sino a nivel global, lo cual lleva a final de cuentas a un colapso de los mercados, a un colapso, digamos, de las producciones incluso locales, porque todavía no están preparadas para reproducirse, digamos, de forma autónoma, y que puede tener y está teniendo, bueno, está todo el tema de la depresión económica, del desempleo, del desamparo socioeconómico de las personas, pero hay un asunto que nos preocupa mucho y es el efecto que puede tener en una especie, en un impacto de hiperinflación. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Reserva Federal y los bancos centrales europeos para apoyar, digamos, entre comillas, ¿no?, la política de contención y de rescate que los estados están realizando en sus países, están imprimiendo, por decirlo así alegremente, el dinero a lo loco, vamos a decirlo de esa manera. Los economistas llaman a esto expansión monetaria. Simplemente los bancos centrales tienen, por convención social y por relaciones de poder, la posibilidad de imprimir dinero, un dinero que no tiene un respaldo en valor real. Entonces, las transacciones también se pueden hacer por vía virtual y es mucho más fácil simplemente asignar por transferencia bancaria una cantidad de dígitos a un destinatario y por eso está transfiriendo un dinero que no tiene un respaldo real. Por ejemplo, todas las préstamos que se están dando ahora al Fondo Monetario Internacional para rescatar a los estados en medio de la crisis, habría que preguntarse cuál es el valor real detrás de ese dinero digital ficticio que el Fondo Monetario Internacional pudiera estar trasladando a los países, ¿no? Lo hacen no porque tengan dinero real para hacerlo, sino por la posibilidad de crear dinero, ¿no? Y ese dinero no está, el retorno de ese dinero no está cifrado en la posibilidad de devolver la deuda, que sabemos que esas deudas se convierten en deudas impagables, sino en crear nuevas condiciones socioeconómicas en los países que favorezcan al modelo globalista, lo cual no hace más que agravar la crisis a largo plazo. Por ejemplo, en Costa Rica se está gestionando, todavía no tiene la aprobación, pero hay un esfuerzo por parte del gobierno de gestionar un préstamo multimillonario del Fondo Monetario Internacional a Costa Rica que pudiera comprometer las instituciones públicas. O sea, digamos, la privatización de instituciones públicas que por muchos años se logró sostener en este país y que han sido, al final de cuentas, la herramienta principal que ha tenido Costa Rica para enfrentar la crisis, porque el gobierno no hubiera sido capaz de poder contener la crisis hasta donde pudo contenerla si no hubiese tenido una red de instituciones públicas relativamente fuerte en comparación con el resto de Centroamérica. Sin embargo, para salvar la crisis caemos en la contradicción de comprometer instituciones públicas que son las que nos contienen en una crisis, en una emergencia de este tipo. Entonces, vemos que es una salida, es un callejón sin salida que lo único que puede agravar la situación a largo plazo. Entonces es muy preocupante porque estos préstamos bancarios y estas financiaciones, digamos, que se están haciendo de los estados sin tener realmente un respaldo, puede producir a mediano y largo plazo un fenómeno de hiperinflación donde el dinero que nosotros tenemos, el poco dinero que estamos recibiendo actualmente por las reducciones salariales y toda la crisis social que estamos teniendo, pudiera no tener ningún valor real para poder comprar las cosas. Entonces es una gran amenaza que estamos enfrentando. Otra de las cosas
que vemos, por ejemplo, todo el tema de la disputa en la actividad farmacéutica. No voy a extenderme mucho eso, si quizás después lo podemos retomar. Compromete eventualmente la salud de las poblaciones a corto plazo. Sabemos que de todas formas la salida a mediano plazo de la crisis va a tener que pasar por un protocolo de vacunación, digamos, masiva, pero la prisa por obtener esos resultados y las condiciones que se van a generar después también son problemáticas en muchos casos, ¿no? Voy a mencionar otra amenaza que me preocupa mucho, y que tiene que ver, digamos, con lo político. Estamos entrando en una situación, la emergencia nos coloca en un estado de excepción permanente, lo cual implica una suspensión de la democracia. Entonces, hoy en día los gobiernos nos están colocando en la disyuntiva entre seguridad y libertad. O sea, si quieres seguridad, puedes perder tus libertades. Si quieres ejercer tus libertades, estás completamente desamparado. Sin embargo, no nos planteamos nosotros esa disyuntiva entre seguridad y libertad, sino que queremos ambas cosas. Pero, ¿cuáles son las condiciones actuales para podernos sentar como población civil, como sociedad civil, como movimientos organizados, para tener un diálogo con un gobierno que no dialoga, porque ya está en una situación de emergencia y decide las cosas de una manera unilateral, ¿no? Entonces, ahí tenemos un impacto también muy importante, porque lo que está sucediendo ahora es, si antes teníamos una crisis de la democracia, una crisis profunda de la democracia, hace mucho tiempo que nosotros no creemos, por lo menos algunos de las personas cercanas a nuestra reflexión, que no creemos en las instituciones de la democracia representativa y procedimental liberal, pero una cosa es tener un sistema democrático que no funciona y otra cosa es hacerlo desaparecer del todo como referencia a valores. Es decir, podemos citar autores que pueden seguir esta línea, pero el hecho de tener simplemente la noción de democracia como un constructo discursivo nos permite a nosotros establecer reivindicaciones frente a un Estado y frente a los políticos que pueden ser eventualmente más o menos vinculantes. Pero si hacemos desaparecer del discurso político y de la noción social la idea de democracia, ni siquiera podríamos apelar a eso. Estamos cayendo entonces en una situación de fascismo político, muy fácilmente, ¿no? Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en algunos países. Es muy claro el caso de Brasil. Vean la situación que tenemos en Estados Unidos actualmente con el gobierno de Donald Trump, y podemos citar otros ejemplos. Otro de los impactos que, por supuesto, a mí me preocupa mucho, tiene que ver con el distanciamiento social y físico que estamos generando en la sociedad y el efecto que puede tener a nivel de salud mental, pero también de salud societal. O sea, cómo mantenemos el tejido comunitario, cómo mantenemos la solidaridad entre las personas, que es lo único que nos puede salvar en una situación de crisis aún mayor, si estamos fragmentando el vínculo social con las políticas de distanciamiento físico. No me parece a mí casual que el término, el eslogan que se haya utilizado es el distanciamiento social. Se pudo haber hablado incluso de distanciamiento físico, para ser un poco más concreto en esta pauta, pero se ha hablado de distanciamiento social, y a mí me parece que eso tiene, hasta qué punto sea intencional o no, esto es un asunto de discutir, pero simbólicamente tiene una mayor profundidad y que cala mucho más a la hora de la desarticulación social y de la desmovilización de la sociedad. También está desvinculando a las personas. Afortunadamente, la gente no somos sujetos pasivos que simplemente hacemos lo que nos mandan, sino que los actores y las actoras buscamos nuevas formas de sobrevivencia, nuevas formas de articulación, y pueden surgir cosas nuevas. Pero la normativa que paradójicamente nos vende una solidaridad distanciándonos es muy contradictoria. Difícilmente se puede generar solidaridad a través de la desconexión social, digamos. No estoy diciendo con eso que la gente tiene que salir a la calle, abrazarse y besarse como si no pasara nada. Pero, ¿cómo podemos buscar formas de contención y de manejo de la crisis que conserven otros aspectos que son vitales para la sobrevivencia colectiva? Eso es un punto también como que a discutir, ¿no? Por supuesto, hay otra amenaza grave que tiene que ver con el aumento evidente de la pobreza y enorme de la desigualdad social, pero también el agravamiento de las desigualdades que existían anteriormente. Y tenemos que analizar también la crisis cómo afecta a los distintos sectores de la sociedad, dependiendo de qué estatus socioeconómico tenga, o sea, todo el componente de clase,
dependiendo de cuál sea su género o su identidad de género y por tanto qué tipo de roles y en qué tipo de situación se encuentra en una sociedad en particular. También cómo impacta esto a las poblaciones racializadas, por supuesto a las poblaciones que tienen un determinado rango etario y que quedan también de alguna manera debilitados, vulnerabilizados o incluso eh, desempoderados socialmente. Entonces hay mayores restricciones con el pretexto también de protegerlos, ¿no? Entonces esto es un asunto también para discutir. Por ejemplo, cuando se habla de quedarse en casa, quédate en casa, lávate las manos, quédate en casa. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las personas trans? ¿Qué pasa con las personas que no tienen los recursos suficientes como para quedarse en casa y que tienen no obstante que salir de la casa? En países de América Latina donde los niveles de precariedad laboral son altísimos y donde hay un tremendo nivel, un altísimo nivel de de trabajo informal. Por ejemplo, el caso de Perú. Perú se convirtió actualmente incluso en el centro de la pandemia en América Latina, incluso con números mayores que los de Brasil, lo cual asombra bastante, especialmente en Lima, donde el nivel de trabajo informal es bastante elevado y la saturación también en los espacios físicos son bastante grandes. O sea, es imposible contener la expansión, digamos, del contagio, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta también a las mujeres? Imagínense si teníamos situaciones previas de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa cuando las mujeres tienen que quedarse encerradas en un lugar donde cohabitan con el agresor? Lo que quiero decir con esto es que es complejo manejar una crisis compleja con normativas que son muy abstractas, que son muy generales y que parecieran ser universales, pero están pretendiendo una normativización sobre un conjunto social muy diverso y muy desigual. Entonces, ¿cómo? Si no se han enfrentado a los problemas sociales previamente, difícilmente podemos homologar todas las soluciones con las mismas normativas. Y me preocupa también el efecto psicosocial que puede generar, digamos, el proceso actual de la virtualización. Esto da para mucha conversación, pero tenemos una doble dimensión. Una tiene que ver con la salud mental y la calidad de vida de las personas que están siendo afectadas, también por la separación física de las personas. Esto incluso me lleva a una línea de reflexión teológica también sobre la necesidad de la corporalidad como instancia de reproducción de la vida humana y de dignidad humana. Pero también está todo el tema que aquí emerge, ¿no?, en una economía posterior a la crisis que ya está articulándose, cómo estamos generando también mayor profusión de datos que mucho antes, por producto de la extrema virtualización que estamos viviendo. O sea, ¿qué sucede esto? Que si antes ya estábamos ya bastante controlados, bastante monitorizados por los datos que generamos a través de nuestros dispositivos electrónicos, imagínense actualmente. Estamos en un momento de desarrollo tecnológico que estamos viendo una transición de una economía a otra economía que va a estar muy basada, digamos, por ejemplo, en toda esta economía del Big Data. Lo que nos falta es una mayor cobertura de la red de tecnología 5G, que se pueda socializar a gran escala, digamos, un mayor nivel de cómputo, cosa que ya la tecnología está, es simplemente abaratar ese costo y poderlo, digamos, como que distribuir. El desarrollo de la inteligencia artificial, cuando ustedes unen esto, o sea, 5G, computadoras cuánticas, inteligencia artificial, y lo triangulas, además con todos los demás dispositivos de vigilancia y control, estamos llegando a unas sociedades con unos niveles de control que nunca antes se habían observado en la historia de la humanidad. Ni siquiera los escritores de ciencia ficción, por ejemplo, Aldous Huxley, etcétera, ¿no?, George Orwell, etcétera, imaginaron un mundo donde el control totalitario de las poblaciones pudiera ser posible a los niveles tan ínfimos que hoy en día es posible. Más adelante podemos conversar un poco más sobre el tema de la vigilancia digital, ¿no? Que el hecho de que estemos pasando todas nuestras actividades en la medida de lo posible a lo virtual nos hace mucho más vulnerables a este tipo de controles, ¿no? Ojo que los países que han tenido mayor éxito en el manejo de la crisis son los países asiáticos, donde lidera China, que es justamente el país donde en algunas ciudades se han implementado sistemas de control digital
que parecen sacados de una distopía de ciencia ficción. Sobre eso también podemos conversar más adelante, ¿no? Preocupa también cómo en América Latina, además de la pérdida de libertades básicas, se ha incrementado la militarización y también se están implementando prácticas que podríamos llamar necropolíticas, donde prácticamente se están impulsando sacrificios humanos para reactivar la economía. El caso más típico sería Brasil, ¿no? Con la insistencia del gobierno de a toda costa de continuar, digamos, la actividad económica y otras prácticas muy concretas que han sido denunciadas, que en medio de la pandemia se ha utilizado incluso el contagio como un arma contra poblaciones, por ejemplo, racializadas, indígenas, etcétera, que están en territorios que son de interés, lo cual dice que incluso este tipo de prácticas se pueden aprovechar, digamos, este tipo de mecanismos de poder. A esto lo llamamos claramente una práctica necropolítica, donde se desarrolla intencionalmente unas acciones que van dirigidas a, digamos, a matar, a producir la muerte en ciertas poblaciones que se consideran descartables. Entonces, para no seguir con el elemento negativo, que podemos aquí estar mucho tiempo, me gustaría apuntar algunas cosas que emergen también como posibilidades emancipatorias en medio de esta crisis. Tengo que ser sincero, no creo que todos los países estemos en esa sintonía, no creo que la mayoría de los gobiernos estén actuando en esa dirección, pero hay algunos factores materiales que impulsan, digamos, a quizás a poder gestar algunos efectos positivos a mediano y largo plazo en la transformación del sistema económico actual. Lo cierto es que estamos llegando a un momento donde difícilmente podemos sostener el proyecto neoliberal globalista tal y como lo conocíamos anteriormente. El neoliberalismo no se puede reproducir de la forma que estaba sucediendo actualmente. Apenas los países empiezan a abrir sus economías, empiezan a haber otra vez rebrotes, hay que volver atrás, no se puede sostener el dinamismo económico que estábamos viendo anteriormente. Y esto es el coronavirus, puede venir otro virus posteriormente, puede venir otra emergencia climática, es decir, el sistema social ha llegado a su límite. Y lo único que falta es un poco de tiempo para que esos límites se hagan aún mucho más grandes, ¿no? Entonces, en este contexto, podemos ver la emergencia de algunas posibilidades que podrían ayudar a revertir la crisis y a armonizar, digamos, las relaciones socioeconómicas a nivel local y global. Creo que es una oportunidad para las políticas que están orientadas hacia el decrecimiento de la economía. O sea, una economía que esté basada en menos consumo, en una extensión de la vida útil de los bienes producidos y donde se aplique también una política de crecimiento selectivo. Hay sectores que deben crecer y hay sectores que deben decrecer, ¿no? De eso también podemos hablar. Hay una propuesta de los economistas decrecionistas holandeses que va en esta dirección, que habla concretamente de qué sectores podrían ser atractivos para crecer, qué sectores podrían decrecer, cómo eso puede rebalancear, digamos, la sociedad. Está también la posibilidad de generar unas economías que estén pensadas en la reproducción del medio ambiente y no en el crecimiento acelerado, lo cual pudiera ayudar a controlar, a balancear el daño ambiental producido. Hemos visto ya en los inicios de la pandemia que el parón que los seres humanos hemos dado ha permitido a la naturaleza responde y empieza la naturaleza a recobrar los espacios que anteriormente le habían sido sustraídos. No digo que podamos llegar a una solución utópica, pero el hecho de replantearse la economía en términos de sostenibilidad creo que es una urgencia porque se está evidenciando de que no se puede continuar con la política anterior, ¿no? Creo que una consecuencia que va a ser muy probable que ocurra a nivel, digamos, bastante extendido es la posibilidad de regresar a fortalecer la producción local y comunitaria. En la medida en que las redes globales de intercambio económico van a estar cada vez más limitadas por las condiciones pandémicas y post-pandémicas, eso pudiera forzar a que muchos países regresen otra vez a una neoindustrialización o por lo menos un fortalecimiento de su matriz productiva local y comunitaria, siempre y cuando estén centrados en atender a aquellos sectores que son esenciales para la sobrevivencia de la sociedad. No estamos hablando de producir artículos de lujo, sino de responder a necesidades colectivas, ¿no? Lo otro
me parece que es un giro interesante que está sucediendo en estos momentos, es cómo de repente toda la doctrina económica del neoliberalismo, según la cual pareciera que toda la sociedad dependía del mercado, ahora se invierte y se vuelve otra vez a colocar al Estado como un ente que puede regular el mercado, partiendo de, digamos, de razones de fuerza mayor, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante porque es un golpe durísimo al neoliberalismo, donde ahora el mercado y la economía tienen que replantearse también en términos políticos, en términos de bien común. Aquí hay una cuestión que me gustaría apuntar, y es importante decirlo en este espacio. Justamente me parece que una de las iniciativas más interesantes que estamos observando actual es la propuesta económica justamente de una economista británica, Kate Raworth, que ha propuesto, digamos, el modelo, se conoce popularmente como el modelo de las donuts, que es un modelo económico que oficialmente parece que se quiere implementar en Ámsterdam, cuyo modelo está centrado en la producción de bienestar social por encima del crecimiento. Es un modelo que está orientado a satisfacer necesidades humanas esenciales. No solamente estamos hablando de sobrevivencia material, sino de otras necesidades afectivas, de desarrollo humano, cultural, espiritual, etcétera, todo lo que produce bienestar en el ser humano y en la sociedad humana, y equilibrarlo con los límites de la naturaleza. Entonces, es un modelo que no estaría basado en el crecimiento económico, que no estaría basado en la acumulación, sino que debería tener una fuerte política redistributiva y que incorpora, digamos, las economías locales y las economías incluso comunitarias como forma también de autogestión de las necesidades. Entonces, es un modelo muy interesante, que es interesante y sería útil chequearlo para captar ideas. En la medida que ellos puedan implementarlo y ganar algún tipo de éxito en su implementación, pueden generar también ideas en los países. Lo interesante del modelo de la donut es que no es una receta económica, sino que es un sistema de valores que orienta la planificación económica y la propuesta económica, lo cual vuelve a ser, por decirlo así, un jaque mate al neoliberalismo, porque la economía se supedita, digamos, a la política y a la ética, ¿no? En términos de sobrevivencia colectiva también, ¿no? Y por ahí me parece que es una de las propuestas más interesantes, una propuesta que reúne elementos de la economía de crecimiento, de la economía circular y también de la, o sea, de la economía ecofeminista, evidentemente, ¿no? Esos tres elementos principalmente están confluyendo y creando una pauta de desarrollo, una pauta de producción, digamos, de necesidades esenciales humanas que pudiera dar la solución a mediano y largo plazo, sobre todo a largo plazo, a la crisis actual, ¿no? Donde otra cosa que podemos ver como una posibilidad que, positiva, digamos, para el contexto actual que estamos viviendo, es que los estados tomen cada vez más conciencia que no podemos salir de la crisis si no se implementa una política redistributiva importante, con impuestos progresivos que afecten principalmente a los grandes capitales, diferenciado de acuerdo a los niveles de ingresos y las necesidades de las personas. Esta política redistributiva fuerte, la que puede financiar, digamos, la crisis, está en contradicción con la lógica del capitalismo contemporáneo. Entonces, claro, aquí tenemos una gran tensión porque las formas de salida a la crisis implican una transformación del modelo socioeconómico. Si las élites y los poderes ya constituidos impiden estas transformaciones, pues será muy difícil salir de la crisis y vamos a estar en un atolladero con una mayor gravedad. Es un modelo que debemos explorar, ¿no? Entonces son como posibilidades que estamos viendo. También es importante ver cómo en medio de la crisis en América Latina, por ejemplo, se ha visto como un regreso también a las experiencias más comunitarias, un regreso a lo rural. Fue interesante observar cómo, como en algunos países de América Latina la gente incluso está regresando al campo, porque en el campo encuentran un tejido social más comunitario y la posibilidad de producir sus propios alimentos, ¿no? Lo cual es interesante porque está estableciendo un contrapeso a la pauta de urbanización acelerada que estábamos viviendo hasta este momento, ¿no? Hay muchas más cosas que se pueden decir. Me parece como un elemento interesante a considerar que en América Latina, donde además de movimientos sociales tenemos movimientos de
autonomía territorial, proyectos de gestión de autonomía territorial, encontramos que las comunidades ancestrales y los proyectos de autonomía territorial en ciertas condiciones pudieran incluso tener mayores capacidades de contención de la crisis, en caso, por ejemplo, de una gran depresión, que los sectores urbanos, que dependen tanto de la economía formal, digamos, informal. La capacidad que pueden tener los proyectos de autonomía local y las comunidades, digamos, ancestrales para producir sus propias necesidades básicas, para poder satisfacer sus propias necesidades básicas y para mantener la solidaridad en el territorio, les hace ser incluso hasta más fuertes que los sectores urbanos en un momento en que la crisis pueda ser aún más grave. Eso es interesante porque es otra manera también de aportar saberes, aportar prácticas y cosmovisiones distintas a la racionalidad moderna occidental para enfocar los problemas contemporáneos. Hay muchas cosas más que me gustaría decir, pero creo que hace tiempo que vengo pensando que estas cosas también nos llevan a una reflexión, digamos, y de carácter también teológico, ¿no? Porque uno de los grandes dolores, por decirlo así, que hemos experimentado durante esta crisis es justamente la separación de muchos de nuestros seres queridos, de los contactos físicos que antes podían hacer de nuestra vida una experiencia con mayor sentido, ¿no? Creo que la crisis actual también nos enseña a valorar aspectos de nuestra vida que antes quizás habían sido puestos en segundo lugar, pensando, por ejemplo, como diría Rita Segato, en la gran felicidad, y cómo nos ayuda a repensar el curso de nuestra existencia en otras necesidades más humanas que nos enriquecen, que son más profundas y que son más esenciales. Podríamos llamar la pequeña felicidad. Siempre que la gran felicidad está cifrada por las expectativas sociales, las expectativas de éxito, las expectativas de ascenso social, las expectativas de reconocimiento social, lograr las grandes cosas, recibir los grandes, digamos, reconocimientos o privilegios. La pequeña felicidad tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con nuestra espiritualidad, tiene que ver con nuestras redes afectivas, tiene que ver con nuestros cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí hay una línea también para explorar, porque hasta qué punto esta crisis no nos ayuda también a redescubrirnos como personas, como colectivos, como comunidades, y redimensionar aquellas cosas que habían perdido el valor que realmente tienen, ¿no? Hay una reflexión bastante curiosa de Slavoj Žižek que ha hecho sobre, digamos, sobre los textos de la resurrección en el Nuevo Testamento. Žižek habla un poco, intenta sacar una reflexión filosófica no creyente a partir de los textos de inspiración cristiana, donde señala toda esta narrativa del Jesús resucitado que aparece a los discípulos, pero cuando los discípulos lo van a tocar, el Jesús se distancia y dice, no me toquen porque todavía no he ascendido, ¿no? al Padre. Y a partir de ahí sí se elabora una reflexión, es interesante que lo chequen en un momento, elabora una reflexión sobre la posibilidad de acompañar con presencia a las personas, pero sin contacto físico, donde se puede hacer otro tipo de compañía de las personas y tener un tipo de calidad, digamos, relacional, de dignidad, etcétera, donde no haya el contacto físico. Yo, sinceramente, no estoy muy de acuerdo con Cícero en esta lectura. Me parece que hay otros aspectos de todos los relatos de la resurrección que apuntan a un desenlace diferente, ¿no? Y es justamente el momento donde el resucitado se reconoce en la comunidad, ¿no? O sea, no es tanto el reconocimiento individual del resucitado con ese tipo de distancia, sino justamente la posibilidad de que solo el resucitado se reconoce en la comunidad. Cuando caen los ojos y las vendas y la comunidad puede reconocer en la fracción del pan, en el compartir las necesidades básicas, ¿no? En acompañarse y en ocuparse colectivamente. Y a mí me parece que esa dimensión de la materialidad de los cuerpos es sumamente importante recuperar en nuestra vida cotidiana en la medida en que podamos gestionarlo de una forma responsable y segura, ¿no?
porque hay una dimensión siempre de dolor actual que es nueva, yo creo, en la mayoría de los casos, como experiencia colectiva general, que es ese dolor específico que surge de la conciencia del cuerpo ausente. Ese cuerpo que no está, aunque esté del otro lado de la pantalla, por ejemplo, pero que no podemos sentir corporal materialmente con nosotros, ¿no? Y ahí aparece una fractura que es también un camino que yo creo que vamos a tener que recorrer para sanar, ¿no? ¿Cómo podemos reconectarnos nuevamente con nuestros cuerpos de una manera segura? Esto nos lleva al tema de la salud. Estamos viviendo en una sociedad donde tampoco tenemos autonomía en términos de salud. Una sociedad que nos enferma por distintas razones, pero que a la hora de recuperar la salud dependemos de las autoridades médicas. Es muy curioso de que durante todo este proceso de la crisis nunca ya se haya puesto el acento en el fortalecimiento del sistema inmune, por ejemplo, de cómo podemos cuidarnos y mantenernos fuertes frente a una amenaza, digamos, de este tipo. Yo creo que nos lanza también una pregunta acerca de hasta qué punto nosotros podemos seguir viviendo una vida que nos enferma, una vida que nos estresa, que nos desarmoniza, donde nos nutrimos mal, donde nos movemos en un estilo de vida sedentario, donde no tenemos conciencia de nuestro cuerpo y la conexión de nuestro cuerpo con los ciclos naturales. Me gusta mucho la introducción que hizo Laura porque hablaba de los ciclos lunares. Los ciclos lunares son parte de los ciclos naturales, junto con también, por supuesto, la conexión con la luz solar, ¿no? Y cómo nuestros cuerpos pudieran reconectarse con esos ciclos naturales para recobrar también la armonía y la salud. ¿Cómo podemos estar más fuertes? ¿Cómo podemos estar más resilientes en términos inmunitarios? Entonces, es un llamado también a recuperar la salud en nuestras manos, a no dejarle la salud a las autoridades médicas, que ya sabemos que son muy dependientes de las farmacéuticas y que tienen unas políticas basadas en la terapia, pero no en la prevención, sino recuperar la salud de nuestro cuerpo y el bienestar de nuestro cuerpo como un espacio también de autoafirmación política. No es solamente político interpelar al Estado, denunciar a las transnacionales, resistir, digamos, a todos los poderes que nos acusan, sino que también es político afirmar la autonomía de nuestra salud y la armonización de nuestros cuerpos. Porque cuerpos débiles no pueden resistir, no pueden luchar, no pueden conectarse colectivamente para transformar la sociedad. Entonces, hoy en día tenemos este desafío, yo creo que es un aprendizaje de cómo afirmarnos políticamente también a partir de la recuperación de nuestra salud. Decían por ahí que lo personal es político, efectivamente, lo personal es político, pero también es la afirmación de la sanidad como afirmación política también, o sea, es la afirmación de nuestra corporalidad como territorio político, un territorio a ser recuperado, reconstruido y reconectado con otros. No se trata solamente de autocuidado. El autocuidado es fundamental. Todos somos responsables de nuestra salud y tenemos que producirla. La salud es una cosa que se produce a través de la armonización de nuestro cuerpo. Pero más allá, incluso del autocuidado, son los cuidados colectivos. Porque yo puedo tener mucho autocuidado, pero un día me enfermo y no tengo ningún vecino que me traiga una sopa, por ejemplo. Entonces los autocuidados deben ser colectivos. Cómo nuestro tejido social nos protege. Nosotros nos cuidamos, pero también nos cuidamos entre todos, entre todas, entre todos. O sea, crear también esa conciencia de que la solidaridad va también en términos de la armonización de nuestros cuerpos, nuestra salud, nuestras energías. Y bueno, esto es un tema muy vasto, un poco a la carrera, me disculpo, he tenido que atravesar muchos puntos que se pueden detallar, que se pueden explicar con más claridad, pero me gustaría también dejar el espacio, la palabra para muchos de ustedes que están ahí, que podrían aportar, complementar y seguirnos entrelazando, ¿no? En medio de estas experiencias, emociones y reflexiones sobre la que se actúa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, que definitivamente nos haces un acompañamiento muy, muy rápido, pero muy necesario por todos estos temas que definitivamente ponen en evidencia toda esta estructura que ya venía ¿verdad? En declive del espíritu humano y de la tierra. Entonces pone en evidencia, ¿verdad? Todo lo que nos has pues rápidamente reflexionado. Sí, me parece a mí importante
tocar rápidamente también este tema del miedo a que las cosas, a enfrentar todas estas realidades, digamos, toda esta dimensión de la crisis. Y esa expectativa de las personas que buscan el volver a la normalidad, ¿verdad? Que pues hay un sector que aún persiste en esa idea de que esto va a pasar. Entonces, de fondo a mí me parece que ahí hay una reflexión sobre el miedo, ¿verdad? El miedo a enfrentar el tema de la infraestructura de salud, del tema de la militarización y del impacto en la democracia, de los hábitos de consumo que ya nos enferman, de toda incluso el distanciamiento social que ya venía también generando una brecha y toda esta impacto social, político, económico, ambiental, ese descanso a la tierra que nos decías también rápidamente, ¿verdad? Que al principio de esta situación hubo como bueno, la tierra también tiene su derecho a tener ese espacio, pero esa reflexión a mí me parece que se ha dejado muy de lado, no la he visto muy próxima. También el tema del cuidado al agua, que lo tratamos en otro de los conversatorios, el cuidado, el respeto, el valor del agua. Ahorita lávese las manos, pero ¿qué, verdad? ¿Cuál otro sustento político existe detrás de? Entonces, el tema del miedo a enfrentar toda la realidad que acontece detrás de esa personificación del bichito, ¿verdad? Que se ha reducido el tema. Y bueno, también a mí me parece importante si nos pudieras reflexionar, que ahorita también voy a revisar el chat, pero el papel de las espiritualidades en este proceso, ¿verdad? El papel de las espiritualidades y ya de las estructuras de iglesia. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se ha visto esto, por lo menos desde la reflexión en el DEI? Y, y bueno, por acá también nos preguntan que si puedes ponernos en el chat bien el nombre de la compa que propone el modelo que nos citaste, holandés, y también una compañera que está familiarizada con Holanda, nos dice que también esto tiene que ver con un movimiento social, ¿verdad? Con un ecologista que lleva y que está forzando a que esto suceda y que, pues, que tiene mucho que ver con organización social del movimiento ecologista, esta presión, y no como simplemente una idea más teórica o así. Y si la compañera gusta extender el comentario, bienvenida. Sí, sí, me gustaría, sí. Sí, Ujú. bueno, yo llegué un poco tarde porque hemos tenido mucho problema con la conexión a internet hoy acá. Pero me gustó mucho lo que escuché al final. Además se refiere a muchos diferentes pensadores y movimientos. Solamente quería decir que es que hay por allí una idea de que en Holanda o en Ámsterdam básicamente se está promoviendo una política, digamos, de cambio muy importante relacionada con el decrecimiento y el decrecimiento, pero además también una vida austera en cierta forma, porque ya hay una cultura de austeridad de muchos años, pero a mí me parece que eso no es del todo cierto. Digo, no por desmentir lo que él dice, sino porque yo sé que todo el mundo está diciendo en este momento que en Holanda, que el Estado, que el Ayuntamiento de Ámsterdam, pero lo que sucedió con esto, cuando se dice eso, me preocupa que se descalifica un aspecto muy importante, porque para que eso se diera en Holanda fue necesario que las organizaciones ecologistas se unieran y a través de una organización que se llama Urgenda, es una asociación ecologista, logra presionar llevando al Estado a un juicio por los desastres ecológicos de los últimos gobiernos holandeses de los 70 años. O sea, Holanda no tiene un solo río limpio, todos han tenido que ser dragados, no tiene un solo bosque natural, todos han tenido que construirlos, las lagunas han tenido que construirlas incluso, porque muchas de ellas han sido para sacar sal de la tierra. Entonces salinizaron las aguas, algunas regiones de agua dulce. Ante esta situación urgente, esta organización llevaba años, ya en el 2014 puso esta denuncia, se hizo un juicio, el Estado holandés pierde ante su propia corte, digamos, este juicio, y la corte le exige al Estado que
pague por esos daños. Y el Estado, claro, ¿cómo va a pagar por esos daños si son enormes? Entonces el Estado apela a eso y va a las Cortes Europeas, en donde solicita que por favor se entienda que eso tiene que ver con las políticas de desarrollo, que no se puede tener un balance siempre. Y en las Cortes Europeas, Holanda vuelve a perder el juicio. Entonces no le queda más remedio que o pagar lo que demanda este juicio o resolver el problema. Obviamente no puede ninguna de las dos cosas, ni pagar ni resolver todo de golpe. Entonces están iniciando poco a poco a resolver esto. De repente en todos los medios de comunicación comenzó a decirse, vean lo que está pasando en Holanda, qué maravilla, vean el Ayuntamiento de Ámsterdam, vean lo que está haciendo en el puerto de Rotterdam, y resulta que invisibilizaron así totalmente lo que hizo posible esa transformación fue la incidencia de las organizaciones ecologistas holandesas que lograron llevar al Estado a un juicio. Claro, al invisibilizar eso, en realidad se invisibiliza la capacidad que las organizaciones populares tienen para tener una incidencia como esas en una transformación del Estado. Solamente quería señalar eso porque me parece muy importante, porque se convirtió en un modelo. Todo el mundo en los últimos 6, 7 meses comenzó a hablar de la maravilla holandesa y la gente no estaba realmente reconociendo la enorme labor de los grupos ecologistas en Holanda que hicieron posible esto, ¿verdad? No es que los holandeses el Estado o el Ayuntamiento de Ámsterdam haya asumido qué sé yo, la filosofía de crecimiento. Para nada. O sea, al contrario, en Holanda en los últimos años no había una sola carretera que no estuviera en construcción. Un país de menos de 25.000 kilómetros cuadrados, con 16 o casi 17 millones de habitantes, 16 millones de autos, 20 millones de bicicletas y 15 millones de vacas. ¿A dónde se va a meter todo eso ese país? Es un desastre ecológico, que nunca se habló de él hasta que Urgenda llevó al Estado a un juicio. Me disculpan lo largo del asunto. Yo quería decirlo porque me parece muy importante. No olvidemos la incidencia que las organizaciones, aún en medio de las crisis, son capaces de lograr cuando deciden y pueden. Claro, obviamente también Holanda es un estado, digamos, con una mayor capacidad de ejercicio democrático. Aquí a los ecologistas los matan, ¿sí? Exacto. Los matan. Entonces, eso sí es cierto que sí, en Holanda un tipo se roba 10 millones de euros y le montan un escándalo bárbaro que tiene que ver qué hace. O sea, sale del país o busca cómo los devuelve, lo que sea, pero nadie se queda callado cuando una cosa así sucede, ¿no? Me Gracias. parece, muchas gracias. Me parece excelente el comentario de Guadalupe. Bueno, yo menciono el modelo de la donut porque en términos económicos me parece que es una propuesta sumamente interesante que hace diferencia, digamos, con las formas que están, digamos, enfrentando la crisis la mayoría de los otros gobiernos, ¿no? Que pudieran haber ahí realmente la esperanza, digamos, para las propuestas económicas en los distintos países, ¿no? Pero obviamente me parece que es muy importante resaltar, digamos, el origen de estos logros, ¿no? Y nos llena también a nosotros también de fuerza saber que son los movimientos sociales los que tienen en determinadas condiciones la capacidad de doblarle el brazo al Estado y generar cambios positivos. Eso me parece que es fundamental. Aquí también se abriría un debate, también una discusión, más que un debate, una reflexión en torno a las diferencias, digamos, políticas y digamos, como que socioestructurales entre los países del norte y los países del sur global, ¿no? Que Guadalupe también menciona en algún momento, ¿no? Porque aquellos mecanismos de control y regulación que son válidos para los países del norte global no son válidos para los países del sur global. No es por ponernos pesimistas, pero obviamente nuestros sistemas jurídicos no funcionan de esa manera y como Guadalupe decía, la resistencia que ofrecen, las propuestas que ofrecen los ecologistas, lo que recibe la mayoría de los casos es la represión, ¿no? Pero no obstante, no deja de ser un hecho que nos estimula, digamos, que también nos inspira como organización social, ¿no? A generar cambios positivos, ¿no? Entonces, me parece que es un comentario muy, muy importante, digamos, para esta conversación. No estamos queriendo hacerle propaganda al Estado holandés, pero
en el contexto global, digamos, donde estamos, y en el tipo de economía que estamos, independientemente de cuál haya sido el origen y todos los intríngulis del caso, y la buena noticia es que ese modelo puede ser implementado, es factible hacerlo, y de tener resultados positivos pudiera inspirar a otras prácticas. Es alguna de las cosas positivas que están sucediendo, ¿no? Quisiera referirme rápidamente a la pregunta que hacía Laura y otras personas en el chat, que hacen una pregunta sobre el papel de las iglesias y también el tema de las espiritualidades. Me gustaría diferenciar un poco entre, aunque tiene que ver, pero de espiritualidad y religión, debemos decantar un poco ese concepto. La espiritualidad es una condición humana que puede ser desarrollada de distintas maneras, ¿no? Uno puede desarrollar una espiritualidad incluso secular, sin necesidad de tener ninguna creencia religiosa, o puede tener una espiritualidad que es religiosa, pero que trasciende, digamos, la institucionalidad religiosa. Porque muchas personas han vivido su espiritualidad por fuera de la iglesia, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, la espiritualidad básicamente es una condición de la subjetividad humana, que puede ser desarrollada de distintas formas, ¿no? Y las iglesias, digamos, es una forma también de espiritualidad que, o sea, por decirlo rápido, la religión es una forma de institucionalizar las espiritualidades, ¿no? Entonces, las iglesias se mueven un poco a veces en ese camino y depende mucho de qué tipo de espiritualidad tenga también, porque no toda espiritualidad va en la misma dirección, hay que discernir también las espiritualidades, ¿no? Las espiritualidades no son axiológicamente positivas per se, es simplemente una dimensión, una manera de relacionarte con el mundo, ¿no? Pero qué sentido, qué contenido, qué valor implican esa espiritualidad es un tema también para discernir. Por eso el discernimiento de las espiritualidades es importante. Y bueno, hay una pregunta en torno al papel de las iglesias, y después voy a referirme nuevamente a la espiritualidad en este contexto pandémico. Lo primero que habría que decir, que yo siento que hay principalmente unas tres tendencias que se dan en el mundo eclesial, especialmente latinoamericano. Por un lado, hemos visto una tendencia, más que todo de los sectores más conservadores, hacia el silencio, la retracción, la inacción. Pareciera ser, como diría Byung-Chul Han, que incluso la ciencia y el temor al virus es más fuerte que la fe. Entonces, las iglesias simplemente se repliegan a las normativas, se vuelven inactivas, no se pronuncian y sobre todo no denuncian los procesos de exclusión que se están generando en el contexto pandémico. Eso es un factor. Hay otras iglesias que sí parecieran mantener un mayor nivel de actividad, pero en un sentido que necesariamente no nos interesa. Hay una preocupación que se ha colocado en el chat sobre el papel que pueden estar jugando los sectores fundamentalistas en el contexto actual. Yo diría lo siguiente, en base a la experiencia que hemos podido observar, que si bien hoy en día los fundamentalistas no pueden tener el mismo nivel de activismo que tenían hace un par de años, por las razones que estamos viviendo actualmente, la desmovilización es casi que general, sí lo pueden hacer en términos de lobby político, porque mientras nosotros nos quedamos en casa y nos lavamos las manos, las élites políticas siguen haciendo lobby y pasándonos a nosotros por encima y yendo hacia atrás de las convenciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Siguen imponiendo sus intereses en medio de la crisis. Yo creo que estamos atravesando una situación muy difícil. Costa Rica es un buen ejemplo para eso, ¿no? Donde incluso lo poco que teníamos está siendo amenazado y que estos lobbies pueden tener un impacto también negativo. Entonces, los sectores fundamentalistas que ya estaban ubicados, ya se habían convertido en el transcurso de los últimos 10 años en un nuevo sujeto político, no simplemente un sujeto socio-religioso, es un sujeto político más, con el cual hay que dialogar, negociar o simplemente confrontar. Están también haciendo su lobby en los estados, ¿no? Y que eso puede también tener repercusiones en términos de derechos, por ejemplo. La agenda de los movimientos fundamentalistas es más que todo una agenda moral, pero también tienen muchos compromisos con los proyectos neoliberales, como se ha podido demostrar en varios países, ¿no? Entonces, es también muy peligrosa la forma en que están actuando, ¿no? Y por otro lado está el discurso, ¿no? ¿Cómo interpretan la crisis? O sea, interpretar la crisis como un momento, o sea, el milenio, ¿no? La preparación de los últimos tiempos, una especie de catastrofismo teológico, una especie de desesperanza pasiva, donde hay que simplemente aceptar las cosas que vienen, porque es una consecuencia de las acciones pecaminosas humanas. O sea, de ahí se pudiera sacar
un pensamiento crítico que no emerge del movimiento fundamentalista, porque lo que busca es la sujeción, digamos, a las políticas imperantes. Sí creo que el nivel de activismo actual del fundamentalismo ha disminuido en relación a 2 años anteriores, ¿no? Porque se movían, estaban utilizando técnicas y estrategias que son propias de los movimientos sociales. Ese tipo de cosas, ya ese tipo de campo lo han perdido provisionalmente, pero sí están trabajando a nivel de lobby político. Pero también, independientemente de estas dos tendencias que me parece que son muy preocupantes, también estamos descubriendo la tendencia en las comunidades eclesiales de base, por decir un término un poco manido, ¿no? Pero que engloba a un conjunto de comunidades y de iglesias que buscan tener un compromiso social en su lectura de la fe. Perdimos a Alberto un momentito, vamos a ver si se restablece su conexión, esperemos que sí. Mientras tanto, no sé si aparte de Jaime, tenemos a otra persona con gusto de conversar, algo en el espacio. Puede evidenciar que hay gente que está interesada en reconectarse a través de espacios críticos. Entonces, ese factor también está ahí, latente, y es importante apostar por él para fortalecerlo, porque es un contrapeso, digamos, a las tendencias conservadoras y fundamentalistas. En relación al papel de la espiritualidad, más allá de la religión, sea religiosa o no, me parece que en unos momentos como estos, donde estamos tan vulnerabilizados, la espiritualidad nos da una fuerza que a veces no podemos obtener de otros lados, ¿no? Entonces nos permite proyectarnos de una manera positiva y esperanzada frente a una realidad adversa. Y si es una espiritualidad emancipatoria, también puede producirnos calidad de vida y salud, digamos, ¿no? Entonces, son momentos donde se puede cultivar el recogimiento interior también y el compartir estas experiencias con otras personas y poder encontrar también en las cosas también sencillas de la vida el sabor, digamos, que la vida tiene en términos espirituales. Entonces es muy importante el desengancharse del consumo, el desengancharse, digamos, de los estímulos, digamos, superfluos, y concentrarse un poco más en la interioridad y en la profundidad de la persona. ¿Cómo podemos transformarnos como personas en medio de un contexto adverso? La experiencia en las personas. Entonces, puede permitir desarrollar capacidades de adaptación, de reconstrucción subjetiva, de autoafirmación y también de recuperación del bienestar y de la salud mental. Entonces, me parece que es una de las herramientas clave también que tenemos en los momentos actuales. Perfecto. Tenemos la mano de Jaime Moreno y no sé si otra persona quisiera compartir en el espacio, puede levantar la mano o si no ponerlo en el chat. Bueno, buenas noches para todos desde Colombia. Alberto, muchísimas gracias. Como siempre, supremamente enriquecedora la intervención y gracias, Laura, por este espacio que nos permite encontrarnos de nuevo, ¿no? Que nos permite nuevamente tener lazos de fraternidad a lo largo de Latinoamérica. Quisiera pues hacer eco a una parte de la intervención de Alberto, y es esta aceleración que tiene la cuarta revolución industrial en la vida nuestra. Y básicamente por 2 motivos. El primero, porque si algo hay interesante de la pandemia que todavía falta por reflexionar en muchos lugares, es que la pandemia se vivió de forma diferente por los diferentes componentes de la sociedad. En Colombia, por lo menos, ante nuestras marcadas desigualdades, tuvimos gente que vivía la pandemia en sus fincas, viviendo un poco de sus ahorros, en casas bastante grandes, en territorios personales bastante cómodos, mientras que tuvimos gente viviendo hacinada en hoteles o en hospedajes familiares,
Y entonces la situación de pobreza marcó la vivencia, de cierta manera, de la gente, o mejor, la situación de desigualdad, ¿no? La forma como tuvimos que asumir esa realidad pandémica. Y cómo en ocasiones los discursos en esta pandemia eran complejos para un tipo de personas. Por ejemplo, nos decían, en la pandemia hay que hacer deporte. Claro, y nos mostraban en los noticieros, en la televisión, la imagen de la persona que tiene una gran sala, unas casas muy bonitas o unos campos, hacían ejercicio en su patio, pero la realidad del pueblo no es esa, ¿sí? O coman saludable, entonces tenemos que comer saludable, pero pues mientras nos mandaban el mensaje de comer saludable, pues nosotros teníamos que preguntarnos qué íbamos a comer, ¿sí? Entonces, es un poco mirar que la pandemia se vivió de forma diferente, particularmente por los estratos sociales. Y en esto de la revolución tecnológica en América Latina llega precisamente esta semana la notificación de la OIT que dice que ya confirmados se suman a los desempleos en América Latina 149 millones de personas, ¿sí? Entonces han perdido el empleo casi 150 millones de personas en Latinoamérica, que se suman a las que ya venían perdiendo o que ya no tenían empleo. Y nuevamente entonces aparece esta sugerencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de decir, bueno, Latinoamérica, pilas como van a asumir esta cuarta revolución industrial. O sea, ustedes tienen que acelerar sus procesos porque esto definitivamente ya es obligatorio. O sea, necesitamos que ustedes abran el mercado laboral, el mercado interno, a la gran experiencia, a la gran transformación del acceso a la tecnología. Y evidentemente en Colombia, por ejemplo, tenemos grandes emporios económicos hechos con plataformas digitales que no necesariamente obedecen a personas y a intereses colombianos, sino que vienen de otros países. Entonces, nos metieron ya en una mecánica de revolución tecnológica, estamos inmersos por obligación en esta dinámica que acrecienta o extiende mucho más las brechas socioeconómicas y que nos ponen frente a un panorama laboral demasiado incierto, muy complicado y sobre todo mal pago, porque algo que se ha manifestado, o sea, las legislaciones laborales de los países latinoamericanos no estaban preparadas para mandarnos a trabajar a la casa, para mandarnos a conectar. Entonces, estamos improvisando y de manera infortunada la improvisación en esta forma de trabajar no va a favor del trabajador, ¿sí? Entonces, tenemos empleos mal pagos, se ha dejado de pagar lo suficiente, las mujeres que ven en esto una gran oportunidad y que así es además para poder entrar en el mercado laboral de alguna manera y ayudar a sostener la casa, porque es ya deber de todos el sostenimiento de una casa, entonces también entran con empleos supremamente mal pagos, en un régimen de explotación desvergonzado. Entonces era como eso que significa vivir esta revolución tecnológica que se nos viene en medio de una pandemia que se vivió de manera desigual y donde las marcadas diferencias socioeconómicas se sintieron en la carne de nosotros. Era simplemente el eco, Alberto, de tu intervención. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Tenemos también la mano de Elia levantada. Buenas noches. Muchísimas gracias, Laura, por el espacio. Y bueno, yo quería comentar, yo soy docente y esto creo que ha sido todo lo que se habló. Y un tema es el hecho de la educación, sobre todo nosotros en América Latina. O sea, no estábamos preparados. La brecha ahora es más fuerte y
Y a mí al menos me asusta las condiciones de mis estudiantes, ¿verdad? Los que quedaron en la casa, que no tienen acceso a nada, que nosotros les mandamos las guías. Bueno, para los que no saben, en Costa Rica mandamos unas guías y los chicos tienen que exponerse a ir cada mes a recoger ese material. Y con nosotros estamos trabajando en en unas plataformas digitales, pero igual hay chicos que llaman, profe, no me puedo conectar, tengo que recargar, puedo recargar 1000 colones a la semana. Es decir, la brecha ahora es abismal, mientras que en los colegios privados y colegios privados muy buenos, nos encontramos que ellos no han detenido su proceso educativo para nada. O sea, siguen de forma virtual, pero es imposible comparar. Si ya teníamos una gran brecha con la educación pública y privada, en este momento ahora es peor porque hasta en la pública tenemos más brecha dentro de la misma brecha. No sé, Claro. es terrible. A mí me asusta mucho, ¿verdad? Porque ellos se estaban preparando para un mercado laboral donde habían profesiones que probablemente ya no existen y profesiones que aún no existen a las que ellos van a tener que optar. Y lo digo, por ejemplo, trabajo en un técnico y les dan turismo. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes que estaban estudiando turismo? Si ya sabemos que es un mercado que, según el Fondo Monetario del Banco Mundial, se va a recuperar tal vez para aquí al 2025, a llegar más o menos a los niveles que se tenían en este momento, bueno, en el año anterior, perdón. Entonces, es increíble la brecha en cuanto a educación. Gracias. Yo quisiera rapidito apuntar dos cosas, haciendo también complementando lo que decía Elia. Eso es uno de los temas que nos preocupa muchísimo a nosotros, la virtualización de la educación. Ahora incluso nosotros estamos utilizando una modalidad virtual para nuestros talleres, que creemos que es muy interesante, muy importante, que tiene mucho potencial, pero no es la modalidad virtual en sí el problema es la virtualización. Entonces, aquí tenemos este problema que tiene este impacto que es el que aumenta la brecha digital. Una brecha digital que ya existía antes, pero actualmente se acrecienta, porque incluso está atentando contra las posibilidades de educación y superación de las personas desde el punto de vista de su preparación para el mercado laboral, ¿no? Pero hay otro efecto también que a mí me preocupa mucho, especialmente en las universidades públicas, y es el impacto que puede tener la virtualización sobre el movimiento estudiantil. Porque antes los estudiantes en el espacio físico de las universidades se articulaban, se conectaban, se organizaban, pero ¿cómo se organizan ahora? Bueno, probablemente lo hagan algunos, pero en términos estadísticos, ¿cómo está impactando esto a la conciencia estudiantil, al movimiento estudiantil, a la organización estudiantil? Que hay que reconocerlo, que muchos de nuestros países son una de las fuerzas políticas de vanguardia importante, digamos, en nuestra sociedad, junto con otros actores de la llamada izquierda política. Entonces, esto también es un factor que es importante, ¿no? Lo otro es, viendo el caso de Costa Rica, no sé si se puede aplicar también a otros países, pero muy probablemente sí, la virtualización de las universidades públicas en este contexto, donde todavía tenemos en el poder a muchos sectores con agendas neoliberales, es un pretexto más para el ataque a las instituciones públicas de enseñanza. Es decir, ahora algunos pueden creer que no se justifica sostener toda esa infraestructura universitaria si es posible ofrecer una educación virtual. Y ya estamos viendo ya un lobby peligrosísimo en Costa Rica que están haciendo los sectores empresariales y más liberales, más neoliberales dentro del gobierno, incluyendo aquí también a nuestros queridos adversarios fundamentalistas, ¿no? Que están atacando a la institución pública en términos, por ejemplo, por supuesto, de su cobertura, de su presupuesto universitario, unos recortes brutales de presupuesto universitario, están supeditando procesos, digamos, de financiamiento de la universidad a la hacienda, lo cual incluso compromete la autonomía universitaria. Y para colmo, esto yo creo que es parte del componente que los fundamentalistas ponen, yo hablo así fundamentalista de una manera rápida para entenderlo, pero eso puede caracterizarse de una manera un poco más precisa, ¿no? Pero estos sectores, digamos, del fundamentalismo evangélico en la política están también hablando de que las universidades públicas están enseñando ideologías extrañas. Ese lenguaje viene de los
fundamentalista, ¿no? Y aquí tenemos también un componente que es el control ideológico sobre las universidades públicas. O sea, esto nunca se había vivido en Costa Rica, que yo tenga entendido en toda su historia, digamos, institucionalidad pública. Es el momento más crítico. Y mientras están sucediendo estas cosas, la gente está aterrorizada en sus casas sin involucrarse, incluyendo a los profesores, incluyendo a docentes que muchos de ellos reproducen muy básicamente el discurso. Y con esto no quiero decir que haya que, insisto, ¿verdad? No quiero decir que no esté pasando nada, que no haya que tomar precauciones, que no estoy queriendo decir eso, pero no nos podemos replegar de esa manera, porque mientras nos replegamos, los otros avanzan en una dirección que contraviene todos los intereses colectivos. Alberto, quisiera en esa misma línea, en Colombia se puso hace unas pocas semanas un proyecto de ley en el Congreso de la República que lo que quiere es prohibir que se eduque con ideologías, ¿no? Esa es como la excusa. Y en el texto que tuvimos la oportunidad de reflexionar con un grupo de académicos la semana pasada, va directamente a que cualquier persona que tenga algún sesgo ideológico, según ellos, tiene que ser echado, sacado del sistema educativo. O sea, ya está y está en discusión, yo creo que en unas pocas semanas aquí en Colombia. O sea, la cosa es a nivel latinoamericano. Es un proyecto, es un programa y es sumamente preocupante, porque además el nivel de irracionalidad es absoluto, porque qué cosa es ideología, ¿no? ¿Qué está libre de ideología? ¿No? Claro. Sí, tenemos también la mano de Fernanda, ¿segura? Hola, espero que estén bien. Con respecto a lo de la universidad, yo quería como sumarle. Yo estuve viviendo en San Pedro y a mí me preocupaba cuando viajaba en bici, como alrededor de la universidad, que en realidad todos los apartamentos que estaban alquilados por estudiantes, que eran en realidad todo alrededor, están desocupados. O sea, es como si San Pedro quedara como una ciudad fantasma, digámoslo así. Y aparte de eso, se están perdiendo un montón, se están rematando, ¿verdad? Porque tenían préstamos y demás. Entonces, en un intento de ir a la biblioteca, en un momento, cuando entré, lo que me decían es que ni siquiera, o sea, hay que pedir los libros con muchísimo tiempo de anticipación para ver si llegan, ¿verdad? Entonces yo en algún momento me preocupaba mucho y ya hablando como desde la sensibilidad y de los duelos, ¿verdad? Ver cómo pues todo está vacío, ¿verdad? Con costos llegan como algunos profes, o así, o cuando una trabaja para la U desde algún servicio puede ir a hacer como algo, ¿verdad? Pero en realidad a veces está abierta, a veces cerrada, pero a mí se me preocupa mucho el tema de la infraestructura y además de que, digamos, los estudiantes en general como que se están articulando, bueno, al menos desde sociología, lo que yo he visto, y las feministas, con otras feministas mexicanas, así viendo cómo tomaron y demás, ¿verdad? Pero no he visto como que lo hagan como a nivel comunitario, ¿verdad? Además de que muchas ya se fueron, muchos actores, bueno, actrices se fueron como para sus comunidades y ya no tienen algunas como tanto acceso a internet y demás como para comunicarse con sus compañeras. Entonces a mí también me parece eso preocupante porque además de que está la infraestructura alrededor donde vivían tantas becadas y becados o también las residencias estudiantiles están desocupadas y además están en remate, ¿verdad? Entonces yo creo que si lo vemos como un mapeo espacial, también eso puede ser preocupante. Quería decir eso. Gracias, Fer. ¿Alguna otra persona que quisiera compartir como para ir cerrando el espacio? Bueno, saludar a compañero Alberto, una riqueza impresionante siempre. Saludar a los compañeros, compañeras desde México. Y bueno, también en esta reflexión que se hace que también hay un momento de crisis en la pandemia que va a durar estos años y que evidentemente se prolonga desde una crisis económica, desde una crisis de salud, desde una crisis comunitaria. Sin embargo,
creo que las resistencias están presentes. En México, por ejemplo, los movimientos feministas se han radicalizado. Hay grupos importantes, yo creo que lo han visto a través de las redes, y que han respondido ante las violencias, ante las distintas violencias. Y también hay movimientos que se han colectivizado. Hay comunidades que han construido unas barreras sociales, barreras comunitarias, barreras de salud. Muchas comunidades, México es enorme, pero muchas comunidades han cerrado el paso al virus y han cerrado el paso a lo externo y han empezado a fortalecer sus procesos. Entonces, estoy hablando de pocas comunidades, pero lo existe. Y también se han fortalecido los espacios comunitarios, los espacios de solidaridad entre las familias y entre las comunidades. Creo que es muy importante lo que apuntaba Alberto, de que ese es el punto que tenemos que fortalecer nuestras corporalidades y fortalecer nuestras corporalidades colectivas. Entonces, pues muchas gracias. Estas reflexiones que llegan en un momento importante en nuestros países. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias y un abrazo fuerte a todas y a todos que estamos acá y a quienes pues sigan viendo el video, porque esperamos dejarlo público y que siga generando pues inquietudes y semillas en esta transformación que es real, que es una transformación profunda y real que nos lleva a eso, como nos decía Alberto también, a esos límites que ya de por sí se venían por décadas señalando, los tiempos en los que ya iba a ser inevitable una transformación. Tenemos un amigo en común, apellido Dirksens, desde una posición de la esperanza, ¿verdad? Que dice que es inevitable la solidaridad en un espacio de crisis como la actual. Y es inevitable porque somos seres humanos precisamente de sociales y en una estructura de relacionalidad vital que nos conforma. Entonces, de ahí, poniendo el ejemplo que nos daba Alberto de estar enfermo y necesitar al vecino, pues ahí hay un salto, hay una conciencia distinta que también está germinando en medio de toda esta locura, porque definitivamente el neoliberalismo y todas estas prácticas son una irracionalidad tremenda. Y yo quiero pues sumarme con la reflexión desde México que nos aporta el compañero en términos de estas otras configuraciones, ¿verdad? Que se están gestando y que en mucho pues no las vemos en la televisión y no están como con mucha presencia en los distintos escenarios, pero que está surgiendo una transformación que también se viene gestando desde largo tiempo. Y yo creo que todas esas nuevas formas en ese cambio, en esa transformación, nos van a traer nuevas formas de comprender, es decir, saltos epistemológicos, nuevas formas de organización, por ejemplo, estas que aunque nunca van a sustituir las corporales directamente, pues ahorita generan también todo un escenario de intercambio que está siendo pues importante y significativo, nos está permitiendo un encuentro. Me parece que también están surgiendo y surgirán otras formas de legitimidad y de configuración de los valores, donde hemos visto cómo también se ha estado despertando una sensibilidad de qué es lo valioso, qué es lo importante, dónde encontrar eso que en mucho pues no está siendo aportado por el medio económico, social o político. Entonces, pues, a pesar de que esta situación tenga unos puntos muy álgidos y graves incluso de desigualdad y de mayor marginación y del control social y todos los puntos que hemos tocado, como decía Galeano, ¿verdad? Sin utopía no vamos a caminar. Entonces necesitamos también sembrar en nuestros corazones desde esas otras espiritualidades que hay posibilidades de transformación en la medida en que nosotras y nosotros demos esos saltos, ¿verdad? Y tengamos esas nuevas formas de comprender
de entender, de organizarnos, de legitimar, de saber qué es lo importante y no. Y pues bueno, que desde esa semilla en nuestros corazones surja esa posibilidad de transformación afuera. Esa es una reflexión de cierre que espero que el espacio sirva para generarnos también muchas inquietudes y muchas ganas de ser parte de un cambio hacia otras posibilidades de sociedad, de política, de organización y demás. Inmensamente agradecida por el espacio. Yo creo que es muy nutritivo, definitivamente. Y gracias, Alberto, también por toda la entrega que nos diste en este ratito. Esperamos que en otro momento también podamos compartir y también invitar a las personas que están siendo parte, que cada luna llena, cada luna nueva nos vamos a encontrar para hacer estas reflexiones cíclicas y precisamente salirnos de esas linealidades, ¿verdad? Del origen y el fin, del antes y el después, del sí y el no, y volver a una conciencia que nos circule definitivamente desde dentro y en comunidad. La próxima luna también vamos a tener como invitada a una persona del DEI, que es Silvia Regina, y entonces vamos a darle pues continuidad a las reflexiones desde aquí. Tenemos la manita de Lupe, de Guadalupe. ¿Es así? Sí, sí, sí. Bueno, yo quería decir que después de todos esos elementos aportados que son muy importantes, me parece muy importante y me alegra mucho que puedo hacer una lectura de todas estas cosas también desde un eje, digamos, feminista que atraviesa toda la visión patriarcal del mundo, incluso que está previendo el futuro y que prevé las cosas positivas y tal, siempre como desde una mentalidad muy patriarcal. O sea, creo que una de las cosas interesantes es que sabemos que no vamos a estar en línea y no vamos a estar en la primera línea noticiosa, pero creo que las mujeres llevamos ya siglos, si no milenios, de adelanto en la sobrevivencia, en la dificultad. Y que esto ha generado, obviamente, toda una serie de capacidades de lectura, de relecturas, ¿por qué no decirlo así?, de reinterpretaciones que nos están permitiendo de alguna manera plantearnos transformaciones muy profundas, muy equitativas y a la vez muy transgresoras de un sistema que en el fondo sigue hablando de la economía como el problema del mundo. La economía es el problema del mundo, no, el problema del mundo es la ética de este sistema patriarcal depredador que obviamente no está siendo capaz de hacer otras lecturas, de otras experiencias, y esa es su propia debilidad, se está cayendo sobre su propia falla. Y en ese sentido, me siento muy contenta de poder aportar a las hermanas y hermanos, decirles que definitivamente las mujeres desde nuestra experiencia estamos llamadas a hacer enormes aportes de transformación y propuestas súper revolucionarias en la transformación de la sociedad. Y que mientras no estemos teniendo una participación directa que nos permita el ejercicio político, espiritual, etcétera, en todos los campos. Bueno, alguien decía por allá en el chat, lo personal es político, claro, que lo cierto es que es importante, por eso me gusta este espacio que Laura ha abierto, en donde estamos pudiendo hablar de las espiritualidades, de las emociones, de nuestras visiones, y me doy cuenta de cuán abiertas estamos, de cuán capaces estamos, de cuántas habilidades hemos ganado, de toda la parte, digamos, que el patriarcado nos ha enseñado de forma de pensamiento y de nuestras propuestas que superan el mundo racional, y estamos viajando ya hacia el encuentro de otras percepciones, de otros conocimientos que no solamente nos están liberando, sino que nos van a proponer en un momento determinado, porque nosotras sabemos ya que somos la enorme alternativa para una transformación profunda y verdadera de la vida humana, y ya no de la sociedad, no, de la vida humana, desde la ética,
del cuido, como dice Carol Gilligan, estamos hablando de que la transformación comienza porque hablemos del cuido como un asunto profundamente político que podría hacer un cambio transversal en la sociedad. Y de eso nosotras sabemos mucho. Entonces, a mí me alegra mucho, quiero compartir eso y decirles que este tipo de conversatorio de hoy me confirma, de nuevo, me reafirma esa capacidad que estamos desarrollando, estos espacios en donde podemos tener gente tan diversa, con pensamientos tan distintos y cómo podemos encontrarnos, cómo estamos desarrollando capacidades para encontrarnos hombres y mujeres de diferentes corrientes y cómo estamos hablando estas cosas, con la profunda confianza y certeza de que sí podemos aportar. Ya no es una duda, ya no estamos esperando que si el sistema nos da, que si el partido político nos da, que si no. Estamos convencidas que nuestro aporte está generando una transformación profunda. Y esa certeza nos libera de todas las presiones y los protagonismos políticos y todo eso, porque en el fondo estamos realmente construyendo, no solo personalmente, comunitariamente, a esas transformaciones. Y bueno, que siga esta fiesta de conversaciones con el DEI, con todas las organizaciones y todos los pensamientos que nos permitan realmente reforzar lo que en este espacio hemos generado. Tu nombre, Fernando. ¿Cómo es el nombre de él? Se me Alberto. olvida. Alberto. Alberto. ¿Por qué te digo Fernando? No lo sé. Bueno, Alberto, yo creo que es muy interesante, Alberto, que usted esté aquí en este espacio nuestro. Es un espacio muy lindo, es un espacio de mujeres impresionantes. Aquí hay mujeres de todo tipo, mujeres muy radicales, mujeres muy políticas, mujeres muy potentes, mujeres muy abiertas, muy suaves. Y es muy lindo que nosotras abramos las puertas a nuestros hombres que junto a nosotras pueden caminar cambiando, transformando, aprendiendo de nosotras y nosotras aprendiendo de ustedes. Muchas gracias por eso. Muchas gracias, Laura, por ese espacio. Muchas gracias a usted, Alberto, Fernando. Alberto. Que tiene su historia ese nombre, ¿eh? Sí. Sí. Muchas gracias, Guadalupe. Solo quería aportar de que también nosotros en el DEI tenemos este sentir que ha ofrecido Guadalupe. El DEI es un espacio abierto para hombres, mujeres, personas no binarias, comunidades diversas, pluralidades de posiciones políticas y cosmovisivas, siempre y cuando converjamos en un interés colectivo de transformación humana, emancipaciones múltiples y transformación personal y colectiva, ¿verdad? Entonces, eso es lo ecuménico para nosotros, una pregunta que nos había hecho Laura hace un inicio. La noción de ecumenismo que viene del mundo teológico, en el DEI está hasta cierto punto resignificada como una propuesta que intenta crear una plataforma de encuentro y de sinergias entre una diversidad de actores políticos y actoras políticas en América Latina. Entonces, en nuestro espacio, incluso la mayoría son mujeres de los participantes, pareciera ser un espacio de mujeres a veces que invita a los hombres también. Y se intenta generar a toda costa esos diálogos críticos, pero también diálogos amorosos, ¿verdad? Esas interpelaciones que están también cargadas de ternura y de empatía, ¿no? Y que nos permiten crecer juntos y juntas y espejearnos los unos a las otras, ¿no? Porque creo que desde cada ángulo de la realidad se tiene un prisma y que esa totalidad que nos engloba se va completando con esa sinfonía de voces que se entretejen, ¿no? Entonces, un poco también la propuesta del DEI, yo me he sentido en ese sentido casi como en mi casa, ¿verdad? Porque Laura tiene una dinámica que es muy afín a lo que nosotros proponemos en nuestros espacios, ella lo sabe porque ha estado ahí, y algunos de los compañeros y compañeras que están aquí presentes en nuestros talleres también pueden dar fe de ello, ¿no? Y por supuesto, muchísimas gracias por la invitación. Yo insisto, para mí es un honor estar en este espacio por las características originales que tiene y esperamos que podamos seguir colaborando en lo que podamos, en lo que ustedes nos soliciten y que podamos seguir tejiendo estas sinergias entre proyectos y organización. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todos.
Muchas gracias. Qué reflexiones más oportunas de cierre para toda esa esperanza en esa transformación que venimos sembrando por siglos y desde otros lugares, y que son inclusivas y que no quieren poner a las mujeres en el centro, sino la vida y el cuidado, como lo dice Guadalupe. Y eso nos interesa a todas, más allá de cualquier género. Bueno, muchísimas gracias. Es muy difícil siempre que los espacios sean con la hora que una espera, pero afortunadamente somos tierra liberada también y entonces administramos también nuestros tiempos. Más bien gracias por sus presencias y seguimos en esta fiesta, como dice Guadalupe, de recrear y recrearnos a través de estos espacios. Entonces, que pasen una luna llena muy clara, que les aporte mucha claridad en sus vidas, que sea 2 semanas más que una noche, 2 semanas de mucha claridad, de entendimiento profundo desde nuestros corazones hacia el afuera, y que podamos aportar también claridad en nuestros entornos. Y nos vemos entonces en la próxima luna nueva. Se les quiere mucho, mucho cariño y que estén muy bien. Linda noche. Muchísimas gracias. Muy amables a todos. Muchas gracias. Gracias también. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, igualmente.